compatriotas, gracias por atender este llamado de este general del Ejército de Venezuela, el de antes. Primero quiero proponer que iniciemos este acto como lo iniciaba en aquellos tiempos el generalísimo de mar y tierra, don Francisco de Miranda. Él se paraba ante sus oficiales y decía: ¡muera la tiranía! Y los oficiales decían, los oficiales respondían: ¡viva la libertad! ¡Muera la tiranía! ¡Viva la libertad! ¡Muera la tiranía! ¡Viva la libertad! ¡Que muera la tiranía! ¡Que viva la libertad! Apreciados compatriotas venezolanos, el pasado domingo 23 de febrero, cuando el invasor cubano y el traidor que le sirve vinieron a buscarme aquí mismo para llevarme preso y luego asesinarme, por respeto profundo a la justicia, yo, Ángel Omar Vivas Perdomo, general del Ejército de Venezuela, el forjador de libertades, decidí no entregarme a las bandas asesinas del castrocomunismo que conforman actualmente la estructura del poder judicial en Venezuela, y decidí no permitirles penetrar en mi casa por la fuerza como intentaban para profanar mi hogar y humillar a mi familia, a mi esposa y a mis hijas. Transcurridas ya 2 semanas después de este hecho, he recibido una proposición de la dictadura. Y ese es el motivo, ese es el eje principal sobre el cual gira este mensaje a la nación venezolana. Yo quiero informarle a ustedes y al mundo que el general Iván Rafael Hernández Dala, actual director general de contrainteligencia militar de esta dictadura, actuando por encomienda del procónsul cubano Nicolás Maduro Moros, envió a sus emisarios para que por conducto de mis abogados, quienes son testigos de ese hecho, me hicieran la propuesta de que considerara la posibilidad de ponerme a derecho y que yo pusiera las condiciones para ello. Cualquier cosa que deseara, lo que yo quisiera, siempre y cuando se le pusiera punto final a esto. A lo mejor pensaron que yo iba a pedirles que me permitieran irme tranquilamente del país. Tal vez pensaron que también les pediría dinero para irme y, como ellos dijeron, ponerle punto final a esto. Ellos pensaban que yo iba a pedir una migaja, pero nunca se imaginaron que lo pediría todo. ¿Aló? Antes de informar a ustedes los detalles de mi respuesta a esta dictadura, la cual ya algunos se la pueden imaginar, quisiera que en este momento me permitieran recordar cómo comenzó todo y el por qué yo, este padre de familia, este oficial retirado del Ejército de Venezuela, está aquí enfrentando esto. Hace años, cuando era un general en servicio activo y cuando aún estaba dentro de las filas del ejército, me opuse y luché con todos los medios que para el momento tenía a mi alcance en contra de la entrega de los inmensos recursos naturales de Venezuela y la rendición de sus armas cargadas de gloria y honor militar sin igual en este continente al Estado marxista-leninista cubano. En el año 2007, cuando Hugo Chávez cumplía órdenes de Fidel Castro, impone el lema cubano "Patria, Socialismo, Muerte", como de uso obligatorio para la FAN venezolana, con todos los medios que tenía a mi alcance. En ese entonces asumí sobre mi persona la defensa del país y de la institución militar,
aunque no eran de mi responsabilidad directa, dado el grado y el cargo que ocupaba, porque las decisiones en ese sentido no estaban en mis manos en ese momento. Pero tuve que hacerlo porque quienes la tenían por ley, el alto mando de entonces, no hizo nada. Se caracterizó solamente por la inacción, la omisión y el silencio cómplice ante todo lo que estaba sucediendo en Venezuela. El alto mando de ese entonces, del 2006 y 2007, en vez de enfrentar la imposición de la consigna cubana para que no permearan los cuadros de la FAN y fueran obligados nuestros oficiales y soldados a usarla, lo que hizo fue decirla y aplaudirla. Al enfrentar la imposición a nuestra FAN de ese grito asesino cubano de patria, socialismo, muerte, fui hecho preso en julio de 2008 y preimputado, algo que no existe en la legislación militar venezolana. Luego fui imputado por una cantidad de delitos y después sometido por orden de Fidel Castro a un proceso de investigación penal y un juicio militar llevado a cabo por el Consejo de Guerra de Caracas, que culminó el 1 de marzo de 2012, cuando fui condenado en forma inmoral a 4 meses y 15 días de arresto por supuestamente haber cometido el delito contra el decoro militar. Y todo, apreciados compatriotas, todo por haberme opuesto a ese lema infernal cubano, por haberme opuesto a la entrega de Venezuela a Cuba, por haber cumplido con mi juramento de soldado venezolano, por defender a la patria y a sus instituciones, o sea, por cumplir con el sagrado deber que me encomendó la patria. Desde entonces he seguido luchando, enfrentando el avance del castrocomunismo y a quienes lo han venido legalizando en Venezuela mediante elecciones fraudulentas a las que han llevado engañados a los venezolanos que se oponen y quienes constituyen la gran mayoría. Me refiero a la banda de politiqueros cobardes, viles y traidores a la patria, dedicados al negocio político, pero no a defender los sagrados intereses de la nación. Y quiero resaltar que me refiero es solo a la cúpula, donde están esas personas que engañan a los ciudadanos, más no a los millones de venezolanos que, creyendo en el discurso embustero y demagogo de esos politiqueros durante todos estos años, han ido a votar engañados. A ellos no los estoy acusando de nada, a ellos lo que estoy haciendo es defendiéndolos. Luego de la supuesta muerte de Hugo Chávez, y digo supuesta porque a mí en lo personal no me consta, pues no puedo dar fe de eso, la dictadura castrocomunista en Venezuela continuó, legalizada por la MUD, mediante elecciones fraudulentas, ahora bajo la figura del ciudadano colombiano, o en todo caso extranjero, Nicolás Maduro Moro, designado por Fidel Castro como el segundo procónsul cubano en Venezuela, el cual, desde su llegada, cumpliendo órdenes emitidas desde La Habana, como todos sabemos bien, pues lo estamos sufriendo, ha arremetido ferozmente, sin piedad, contra los venezolanos que se oponen a ser colonia cubana. Su primera orden criminal fue la de saquear tiendas, bodegas y comercio el pasado mes de diciembre. Y ahora ha ordenado a las organizaciones criminales creadas por Hugo Chávez, entrenadas por cubanos y afiliadas a la dictadura, salir a matar a los ciudadanos que protestan en las calles de las diferentes ciudades de Venezuela por libertad y por comida. Pero lo peor
Y lo más triste de todo es que quienes están cayendo heridos, muertos y presos son nuestros estudiantes, nuestros muchachitos, nuestros hijos. Esas bandas criminales nos los están matando. Ante esta terrible circunstancia, en varias ocasiones emití recomendaciones por intermedio de mi cuenta en Twitter para que personas inocentes se defendieran, para salvar sus vidas y las de sus familiares, sus hijos y sus amigos, en forma precaria, con alambres, con cuerdas, en contra de bandas criminales motorizadas, armadas hasta los dientes por esta dictadura genocida. Emití recomendaciones para que civiles desarmados se defendieran de asesinos y tropas que asaltan a los ciudadanos con tanques, fusiles, ametralladores y cañones. Pero sucedió que con sumo dolor seguí viendo como la Guardia Nacional, en vez de proteger a los ciudadanos con las armas que les dio la República para que lo hicieran, las usaban contra ellos. Fue entonces que el viernes 21 de febrero pasado, en horas de la noche, difundí un video en el que hago un llamado a los militares venezolanos para que no usen sus armas en contra de los ciudadanos, sino en contra de los enemigos de la patria. Ese video tuvo un impacto tan poderoso que el día siguiente el procónsul cubano Nicolás Maduro, en cadena de radio y televisión, en forma salvaje y tiránica, digna de un asesino, de un genocida comunista, ordenó meterme preso, usando como excusa las recomendaciones dadas a los civiles desarmados para que defendieran su vida de esas bandas criminales a las que él mismo les dio la orden de salir a asesinar a los venezolanos. El ciudadano colombiano, o en todo caso extranjero, que dice llamarse Nicolás Maduro Moros, desde las alturas del cargo que usurpa, desde donde mandó a las bandas criminales a asesinar venezolanos, también me mandó a meterme preso, calumniándome y haciéndome acusaciones infundadas. Y así fue como en la mañana del día siguiente, a esa orden verbal, sin ningún fundamento legal, como les consta a muchos de los que están aquí presentes, se presentaron aquí, en mi hogar, en mi casa, esbirros cubanos y venezolanos, porque aquí los vimos, tenían la bandera cubana aquí. Traidores. Y venezolanos, porque había esbirros cubanos y venezolanos con ellos también. Junto a un gran despliegue, como ustedes se dieron cuenta, de tropas y vehículos militares para llevarme preso. Ilegalmente, en forma bárbara, en forma salvaje. Al principio salí a recibirlos desarmado, pero luego que mis abogados confirmaran la ilegalidad de ese acto y al ver sus intenciones de penetrar por la fuerza en mi casa, en mi hogar, donde vivo con mi esposa y mis hijas, decidí hacer uso de mi derecho de la legítima defensa. Lo que pasó después ya es del conocimiento público. Yo no les permití entrar, no permití que ese estado de barbarie, que esa ola de sangre, de ignominia y de opresión que rueda por todas las calles de mi patria, Venezuela, penetrara y profanara mi hogar, que humillara a mi familia, a mi esposa y a mis hijas. Eso fue lo que no les permití. Sobre todo considerando que la orden de meterme preso y de matarme, porque también tenían pensado lincharme luego de sacarme por la fuerza de mi casa, fue emitida desde La Habana, desde Cuba, por Fidel y Raúl Castro Ruz, porque me consideran uno de sus peores enemigos aquí en Venezuela. Y eso sí que no. Y eso sí que no. Este que está aquí, este general, el general Ángel Vivas, jamás se rendirá al invasor cubano. El general Ángel Vivas jamás rendirá la sangre que le dio la República ante esa banda gerontocrática de ancianos asesinos que esclavizan
jamás me rendiré ante esos malditos viejos llamados Fidel y Raúl Castro Ruz. Como no les permití entrar por la fuerza a mi casa, a mi hogar, aquí en Caracas, lo hicieron traicioneramente en mi casa en San Cristóbal, el pasado 5 de marzo, el mismo día en que Raúl Castro vino a humillar con su presencia a los venezolanos. Varias camionetas blancas llegaron con unos 20 hombres vestidos de negro, con armas de guerra y acento cubano. Penetraron por la fuerza en la propiedad sin presentar ningún documento, ni identificarse siquiera, puesto hasta el rostro lo tenían tapado. Destrozaron todo en mi casa, dispararon sus armas de fuego en su interior, destrozaron todo, se robaron lo que les dio la gana, maltrataron y amenazaron a la familia que la cuida y les dieron 48 horas para que se fueran, o de lo contrario volverían a matarlos. No tuvieron reparo en apuntar con sus armas a una de las niñas de la pareja. Eso es lo que hubiera sucedido aquí si les permito entrar a mi hogar. Eso mismo. Luego de intentar sin éxito sacarme por la fuerza de mi casa, el domingo 23 comenzaron una campaña de descrédito en contra de mi persona. Acusaciones y calumnias de todo tipo llueven sobre mí desde los diferentes medios de comunicación de los cuales se ha adueñado esta dictadura castrocomunista, esta banda criminal, que realmente ya no son medios de comunicación, sino instrumentos de propaganda, medios de desinformación, al servicio de Cuba comunista. Y en este respecto, en relación a esa campaña de injurias y descrédito en contra de mi persona, yo quiero recordarles a todos, a todo el mundo, sobre todo a los traidores de la dictadura, que durante todo el tiempo que duró el proceso penal en mi contra, que fueron más de 4 años, desde el julio de 2008 hasta marzo de 2012, tanto los esbirros cubanos de Fidel Castro como los venezolanos que le sirven se esmeraron en hurgar por todas partes buscando cualquier error, cualquier detalle en mi vida, tanto profesional como familiar, que pudiera ser usado para acusarme de lo que fuera, de cualquier cosa. Esa es una conducta típica en los comunistas, pero no tuvieron éxito, no pudieron encontrar marcha alguna, ni en mi vida privada ni en la pública. Solo pudieron acusarme en forma aberrante e inmoral de cometer el delito contra el decoro militar, como ya anteriormente he señalado, y que también, como les dije, me condenaron por eso. Pero el hecho es de que esta dictadura comunista, criminal, traidora a la patria, genocida, títere de la sanguinaria dictadura cubana, el hecho de que ellos usen la calumnia y la infamia para atacar a alguien quien como yo se les opone con la fuerza de las ideas, no es cosa rara. Ese fue el legado que el padre del comunismo, Karl Heinrich Marx, le dejó a sus seguidores. Ya la historia ha dejado bien claro quién fue ese maligno hombre, pero vamos a recordar un poco sobre él en este momento, lo que ha quedado escrito en la historia sobre su personalidad. Ese hombre, Karl Heinrich Marx, fue durante toda su vida y hasta su muerte, sucedida en Londres el 14 de marzo de 1883, hace 131 años, un fanático, un ser intolerante, altanero, sucio, soberbio, sinvergüenza, despiadado, envidioso y vil. La invectiva, la ira, el insulto, la amenaza, la infamia y la calumnia eran sus armas. Trató siempre de imponer su propio punto de vista. Si comprendía que tal cosa era imposible, se esforzaba intensamente por destruir a su oponente, acusándolo de ladrón o de lo que fuera, calumniándolo como fuera. Todo el que tenía algo para Marx era un ladrón, un explotador, excepto Engels, que aunque era inmensamente rico, Marx lo calificaba como revolucionario, pues porque además
de la rara relación íntima que existía entre ambos, Engels era quien mantenía a Marx y fue quien lo mantuvo durante toda su miserable vida, porque el padre del comunismo, Karl Heinrich Marx, durante toda su vida fue un sinvergüenza, un mantenido, alguien a quien nunca le gustó trabajar. Ahí está la explicación, apreciados compatriotas, del por qué la jauría roja ladra rabiosa, escupiendo calumnias, infamias y veneno tras de mí. Es porque ellos son los legítimos herederos del legado de Marx aquí en Venezuela. Es por eso que las armas que todos esos traidores están usando en este momento en mi contra y en contra de otros venezolanos no son ni las ideas ni la verdad, sino la violencia, la ira, el insulto, la amenaza, la infamia y la calumnia. Pero así es el comunismo, apreciados compatriotas. Karl Marx, su padre fundador, además de ser un mantenido durante toda su vida, también fue un malviviente, alguien a quien los dirigentes políticos de su época le tenían temor por su maldad y por el veneno de su lengua. Pero el veneno de este ser miserable no solamente alcanzó para insultar y ofender a los personajes de su época, también alcanzó a hombres y mujeres ilustres que ya habían fallecido. Sentía envidia cuando alguien comentaba los méritos y las hazañas del general George Washington, o del duque de Wellington, o del almirante Nelson, o cualquier héroe o personaje ilustre ya fallecido, arremetiendo en el acto con su lengua contra ellos, calumniándolos, menospreciando sus hazañas y transformando sus virtudes en defectos mediante la manipulación de la cual era experto. Este hombre que no respetaba la autoridad ni a las personas que en méritos o intelectualmente lo superaban, tampoco respetaba a los muertos. Una muestra de esa vileza de Marx es el haber calumniado y ofendido a Simón Bolívar sin ni siquiera haberlo conocido. Karl Marx ofendió la memoria de nuestro libertador y por ende el pueblo venezolano, llamando a Bolívar, entre otros insultos, canalla, brutal y cobarde, ser déspota y miserable, dictador, suelo, oportunista y demagogo. Marx, con su infame lengua, dijo en Europa que la guerra de independencia de Venezuela la habían ganado los soldados británicos y no el ejército libertador al mando de Simón Bolívar. Karl Marx fue enemigo declarado de uno de nuestros padres de la patria, ofendió e insultó al pueblo de Venezuela. Pero no solamente en Marx se puede encontrar el veneno de la calumnia y la infamia. Aquí mismo en Venezuela, otro digno heredero suyo, que es fiel reflejo de Marx, y me refiero a Hugo Rafael Chávez Frías, el más grande traidor a la patria que ha existido en Venezuela desde que somos una república, desde julio de 1811 hasta la fecha. Hizo lo mismo que Marx. Hugo Chávez, además de que profanó todo lo más sagrado que tenemos, insultó e injurió a muchos de nuestros héroes. Una de esas víctimas, una víctima del veneno de ese traidor, fue nada más y nada menos que el general en jefe José Antonio Páez, a quien en su propia sepultura, en el Panteón Nacional, sin sentir ningún respeto de un hombre que ni siquiera le llegaba a la altura de los talones, sin sentir ningún respeto de estar ante sus restos mortales, ante la ceniza de uno de los más grandes héroes de América, lo fue a insultar, calificándolo de traidor y amenazándolo frente a sus propias cenizas de echarlo del Panteón Nacional. Ese es el legado de Marx. Eso es el comunismo, damas y caballeros. Karl Heinrich Marx fue en vida un enemigo de Venezuela y su obra, el comunismo, es y seguirá siendo un instrumento de poder fundamentado en el odio, la violencia y la irracionalidad. Un instrumento que humilla la dignidad humana y degrada a la sociedad. El comunismo es contrario al pensamiento, vida, obra y doctrina del generalísimo de mar y tierra, don Francisco de Miranda, y de Simón Bolívar, el libertador. Y es contrario también a la memoria y legado de todos los próceres de nuestra independencia,
todos los fundadores de nuestra nacionalidad. El comunismo es contrario a la libertad, razón de la existencia de esta nación, puesto que de ella emanó hacia el resto de la América hispana, y es enemigo también de la democracia, es enemigo de la independencia y es enemigo de la autodeterminación de los pueblos, y además es contrario y violatorio de los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional. Además, el comunismo también es enemigo de Dios Todopoderoso, por si alguien no lo sabía, ya que uno de los dos lineamientos fundamentales que conforman el materialismo dialéctico, que es la ley universal por la que se rigen o por la que deberían regirse todos los comunistas del mundo. Y por cierto que aquí los comunistas están bien apartados de estos lineamientos porque son multimillonarios, van a misa, comulgan y los curas y los obispos salen corriendo a darle la comunión y a ungirlos. Van al pesebre, les gusta Mickey Mouse, celebran la Navidad y rezan el rosario. Son unos falsos. Pues bien, esa ley universal por la que se rigen o por la que deberían regirse todos los comunistas del mundo, conocida como el materialismo dialéctico, uno de sus lineamientos, según lo escribió de su propio puño y letra el propio Marx, y que yo leí en Londres cuando estudiaba ya en la Biblioteca Británica, dice en forma textual lo siguiente: Dios no existe y por lo tanto el hombre es materia que se pudre, carente de toda chispa divina que provenga de un creador supremo. Eso lo dijo Marx, eso lo escribió, y por consiguiente, como esto es uno de los lineamientos, de los dos lineamientos fundamentales del materialismo dialéctico, eso significa que el comunismo es enemigo de Dios y es enemigo de la fe. El comunismo entonces también es enemigo de nuestra patria, es enemigo de Venezuela, es enemigo de todos y de cada uno de los venezolanos, porque esta nación, preciados vecinos, amigos y compatriotas, esta nación y también a los extranjeros que viven aquí y aman a Venezuela, a mi patria, esta nación fue fundada en el nombre de Dios Todopoderoso. Así está escrito en el encabezado de nuestra acta de independencia de 1811. Por eso es que el comunismo es contrario a la esencia de la venezolanidad y es enemigo de nuestra patria. Y por lo tanto, todos los venezolanos patriotas debemos encomendarnos a Dios Todopoderoso en este momento y enfrentar con valor al demonio del comunismo. Debemos aplastarlo bajo nuestros pies y echarlo de tierra venezolana para mandarlo directamente al infierno a donde pertenece, de donde nunca debió haber salido y en donde debe permanecer por toda la eternidad. Los patriotas venezolanos y amigos extranjeros que viven, luchan y aman a Venezuela, el marxismo o socialismo científico o socialismo del siglo XXI, como pretenden llamarlo ahora los discípulos de Marx en Venezuela, haciendo uso de su legado de manipulación y engaño, es una herramienta ideal para que tiranos, dictadores y asesinos esclavicen a los pueblos en nombre de la libertad. El comunismo, como lo definió el propio Papa Juan Pablo II, en su último libro, que se llamó Memoria e Identidad, es una ideología del mal y es una doctrina criminal. Así lo llamó Juan Pablo II. Y por lo tanto, entonces, hay que expulsarlo de Venezuela y del mundo para siempre. En el siglo pasado, el comunismo se instaló en la isla de Cuba.
Ahí quedó una semilla del mal, una semilla soviética, que a pesar del desplome de la URSS en 1989, continuó ahí, gracias a la ineptitud y la complicidad internacional. Esa semilla del mal, que hoy en día se hace llamar hipócritamente república, es el Estado marxista-leninista cubano, un Estado altamente hostil que de inmediato inició una política de agresión contra todas las naciones libres de América, como por ejemplo la República de Colombia, la querida Colombia, entre tantas otras naciones de América y del mundo. Ella, Colombia, ha sido y es actualmente también una víctima de ese sanguinario Estado. Pero el objetivo fundamental de la Cuba comunista ha sido nuestra patria. Desde 1959 la dictadura comunista cubana fijó sus ojos en Venezuela y comenzó a atacarla. Primero militarmente, en una guerra que duró casi 10 años. Una guerra donde se derramó mucha sangre venezolana de campesinos, oficiales y soldados venezolanos. Donde mucha gente inocente murió asesinada por los cubanos de Fidel Castro y los traidores venezolanos que estaban a su servicio, pero que fue derrotada por las Fuerzas Armadas de Venezuela, las Fuerzas Armadas de entonces, particularmente por las gloriosas unidades de cazadores del Ejército de Venezuela, que ustedes todavía, los más antiguos, deben recordar cuando desfilaban por las pantallas de la televisión con su glorioso grito y paso. Esas fueron páginas gloriosas de la historia de Venezuela, que manos criminales, operando desde las alturas del poder en complicidad con Fidel Castro, borraron o intentaron borrar de la historia de Venezuela, para que tú, hermano venezolano, tú joven, tú viejo, tú niño, no lo supieras y crecieras ignorándolo y fueras víctima fácil de Fidel Castro, como en la realidad lo eres ahora. Se cometió un crimen histórico al borrar la historia para beneficiar al Estado terrorista y narcotraficante cubano. Luego, aunque derrotada militarmente Cuba, gracias a graves errores cometidos en la política de pacificación desarrollada en el primer gobierno del doctor Caldera, Fidel Castro pudo penetrar con su gente los cuadros políticos en Venezuela, lo cual condujo irreversiblemente a la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder. Eso está en la historia. Y después, la terrible tragedia que estamos viviendo ahora, en la que Cuba gobierna a Venezuela por intermedio de una banda criminal junto a la que está asesinando venezolanos en las calles de Venezuela desde hace un mes. Y esa es nuestra tragedia actual. Bandas criminales entrenadas por los cubanos de Fidel Castro campean por todas las ciudades de Venezuela, custodiadas por militares venezolanos, específicamente de la Guardia Nacional. Como se puede apreciar en todas las imágenes que circulan en el mundo, que los ayudan a asesinar, a golpear y a humillar a los ciudadanos, a hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños que salen a ejercer su legítimo derecho a protestar. Está sucediendo lo que traté de evitar hace años cuando me opuse al lema cubano, que era la punta del iceberg de lo que se nos venía encima, pero que no lo pude lograr porque todo el mundo me dejó solo. Como consecuencia de ello, la paz institucional ya no existe, damas y caballeros, ha desaparecido. De ella solo nos queda el concepto de institución. ¿Qué motivación tan perversa y antinacional ha operado en la conciencia y la conducta de la oficialidad, particularmente en este momento, Guardia Nacional, para desviarse